En Albania hay gente que sobrevive con menos de $5 al día. Y no estamos hablando de una leyenda ni de una estadística vieja. Es lo que cuesta hoy comer y moverte en uno de los países más baratos de toda Europa. Sí, Europa. La misma que asocias con el euro fuerte y los cafés de $4. Aquí un café te cuesta monedas, un plato en la calle también. Y sin embargo hay un precio, uno solo, que rompe toda la lógica de lo barato y que la mayoría de los turistas descubre demasiado tarde, cuando ya está sentado esperando algo que en teoría era gratis. Vamos a repasar 10 precios reales, verificados este mismo mes, para que entiendas cómo es el dinero de verdad en Albania. Y el dato número 1, ese precio que nadie ve venir, te lo guardo para el final, porque necesitas ver los otros 9 primero para entender por qué duele tanto. Y si te gusta descubrir cuánto cuesta viajar de verdad por el mundo, suscríbete ahora. Así no te pierdes ningún país de esta serie. Dato número 10, dormir en Tirana por centavos. Empecemos por lo básico, porque antes de comer o moverte necesitas un techo. Y en la capital albanesa ese techo puede ser sorprendentemente barato. Una cama en un dormitorio compartido de un hostal en Tirana arranca en unos $5 la noche. En los albergues más grandes y sencillos, los que tienen 8 o 10 camas por cuarto. Si prefieres algo más cómodo, con menos gente y mejor ubicación, el precio sube a un rango de $15 a $25 por noche, todavía lejísimos de lo que pagarías por lo mismo en Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México en temporada alta. Con el cambio de este mes de julio de 2026, $1 equivale a unos 83 leques albaneses. Así que cuando hablemos de leques en los próximos datos, ya sabes cómo hacer la cuenta. Volviendo al hostal, por esos $5 no solo tienes una cama, casi siempre incluye wifi, cocina compartida y en varios casos hasta el desayuno. ¿Por qué es tan barato? Porque Albania recibió más de 12 millones de visitantes en un solo año reciente. Una cifra descomunal para un país de apenas 2.800.000 habitantes. Y eso disparó la oferta de hospedaje económico casi de la noche a la mañana. Hay tanta competencia entre hostales jóvenes que los precios se mantienen bajos para poder llenar las camas, sobre todo en barrios como Bildoku, el más animado de la capital, donde hace 30 años ni siquiera se podía caminar libremente porque era zona exclusiva de la élite del Partido Comunista. Hoy, ese mismo barrio está lleno de hostales, cafés y bares que compiten entre sí por el bolsillo del mochilero. Con esos $5, en tu ciudad probablemente ni siquiera te alcanza para un café con algo para acompañar. Y aquí ya tienes donde dormir con sábanas limpias y ducha caliente. Eso sí, ojo con la temporada. En julio y agosto, cuando medio continente decide venir a la Riviera Albanesa, esos mismos hostales pueden subir el precio entre un 20 y un 40% los fines de semana. Y muchos ofrecen descuentos y reservas por semana completa en lugar de noche por noche. Así que si tu plan es viajar barato de verdad, la primavera o el otoño son tu mejor aliado en Albania, tanto por el precio como por el clima, que en pleno verano puede superar sin problema los 35 grados en la capital. Otro detalle que pocos calculan: la mayoría de estos hostales están a poca distancia caminando del centro histórico. Así que ese precio de $5 no solo te da una cama, también te ahorra el gasto de transporte que sí tendrías que sumar si te alojaras en las afueras, buscando un ahorro todavía mayor. Dato número 9. Un café que sorprende. Cambiemos de tema, porque después de dormir viene despertar. Y despertar en Albania casi siempre significa un café. Un capuchino normal de tamaño regular en un café de Tirana cuesta en promedio unos 188 leques, lo que equivale a unos $2.30. En algunos barrios más sencillos puedes encontrarlo por 100 leques, poco más de $1, y en zonas turísticas del centro puede llegar a unos 280 leques, algo menos de $3.50. Es decir, que incluso en su versión más cara, un café en Albania sigue siendo más barato que uno corriente en la mayoría de las capitales latinoamericanas, y muchísimo más barato que en cualquier ciudad de Europa occidental, donde ese mismo capuchino fácilmente supera los $4 o $5. Lo interesante no es solo el precio, sino la cultura detrás. Y ahí hay una historia curiosa. Durante la dictadura comunista de Enver Hoxha, Albania estuvo prácticamente aislada del resto del mundo durante más de 4 décadas, sin televisión extranjera, sin viajes al exterior, sin casi ningún contacto con Occidente.
Pero en las zonas costeras del oeste del país, muchas antenas lograban captar la señal de la televisión italiana. Y toda una generación de albaneses aprendió italiano viendo esos programas a escondidas. Cuando el régimen cayó en los 90 y el país se abrió, esa cercanía cultural con Italia explotó de inmediato, y el espresso, el cappuccino y el ritual entero de sentarse en un café durante horas se instalaron como parte central de la vida social albanesa, casi de un día para otro. Hoy en Albania, el café no se toma corriendo, se toma sentado conversando, a veces durante media hora o más por una sola taza, y nadie te va a apurar para que liberes la mesa. Si haces la cuenta con el salario mínimo local, que ronda los $606 mensuales, un café de $2 representa apenas una fracción mínima del ingreso diario de un albanés promedio, algo que en muchos países de nuestra región sería impensable, donde un café puede comerse una parte mucho más grande del presupuesto del día. Así que si algo vas a permitirte sin culpa en este viaje, que sea sentarte a tomar un café con calma. Te va a costar menos de lo que imaginas y viene con horas gratis de sobremesa incluidas. Una herencia directa de esa apertura cultural que llegó hace apenas 3 décadas. Y hay otro detalle que sorprende a más de un visitante. En Albania prácticamente no existen las cadenas internacionales de café con precios inflados. Casi todo lo que vas a tomar sale de un negocio familiar independiente, muchas veces atendido por el mismo dueño detrás de la máquina. Lo que también ayuda a explicar por qué el precio se mantiene tan estable y tan bajo comparado con las grandes cadenas que dominan otras capitales. Dato número 8. El bus que cuesta nada. Ahora hablemos de moverte dentro de la ciudad, porque Tirana no tiene metro, pero sí tiene una red de autobuses urbanos sorprendentemente barata. Un boleto sencillo de transporte público cuesta 40 lekes, es decir, unos 50 centavos de dólar. Sí, 50 centavos por un viaje completo dentro de la capital. Si vas a quedarte un mes entero y planeas moverte todos los días, el pase mensual de transporte público ronda entre 1.600 y 2.400 lekes. Algo así como 19 a 29 dólares al mes, ilimitado. Compáralo con lo que pagas tú en tu ciudad por un mes de transporte público y probablemente la diferencia te va a doler un poco. La razón de este precio tan bajo tiene que ver con una decisión de política pública. El gobierno albanés ha mantenido subsidiado el transporte urbano como parte de una estrategia para reducir el uso del automóvil particular en una capital que paradójicamente sufre de un tráfico caótico y de altísima contaminación por la cantidad de carros viejos que todavía circulan. Es decir, el bus es barato no porque sobre el dinero, sino porque el Estado prefiere pagar ese subsidio antes que tener más autos en las calles. Vale la pena aclarar que estos buses no son de lujo, son vehículos sencillos, a veces algo desgastados, que recorren rutas fijas marcadas con números y que los propios tiranenses usan a diario para ir al trabajo. Así que no esperes wifi ni aire acondicionado potente, pero sí un sistema funcional y constante. Para un mochilero, esto significa que moverte por Tirana durante una semana entera, usando el bus todos los días, te puede costar literalmente lo mismo que un solo viaje en Uber dentro de muchas ciudades latinoamericanas. Y eso sin contar que caminar por el centro de Tirana, gracias a su escala relativamente pequeña, muchas veces eso hace que ni siquiera necesites subirte a un bus. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cuánto pagas tú por un pasaje de transporte público en tu ciudad? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer la comparación. Y si estos datos te están sorprendiendo, dale like al video. Así, el algoritmo sabe que vale la pena mostrárselo a más gente. Dato número 7. La entrada a Butrint. Salgamos de Tirana un momento y vayamos al sur, a uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de todo el Mediterráneo. Butrint, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde principios de los 90. La entrada oficial para visitantes extranjeros cuesta 1.000 lekes, unos $12, un precio fijado directamente por el ente que administra el parque y confirmado en la tarifa oficial vigente este año. Los niños de 12 a 18 años pagan la mitad, 500 lekes, y los menores de 12 entran completamente gratis.
Por esos $12 tienes acceso a más de 2500 años de historia superpuesta. Ruinas griegas fundadas en el siglo VIII antes de nuestra era, construcciones romanas, una basílica bizantina, un castillo veneciano y hasta defensas otomanas, todas en el mismo terreno, una junto a la otra, como si el tiempo hubiera decidido apilar capas de civilizaciones en un solo lugar. La leyenda cuenta que hasta el poeta romano Virgilio mencionó este lugar en la Eneida, describiéndolo como una réplica en miniatura de Troya. Para dimensionar el precio de la entrada, $12 es más o menos lo que cuestan 2 entradas al cine en Tirana, o media cena para 2 personas en un restaurante de gama media en la capital. Comparado con sitios similares en Italia o Grecia, donde entrar a un parque arqueológico de este calibre puede costarte $20 o $25, Butrint sigue siendo una ganga para la cantidad de historia que ofrece. Eso sí, hay un detalle que muchos viajeros no calculan. Si el estacionamiento principal está lleno, tendrás que cruzar el canal en una pequeña embarcación, y ese cruce puede costarte otros $10 extra. Así que vale la pena llegar temprano para evitarte ese gasto adicional. Y si te interesa contratar un guía local para entender mejor cada capa de historia, en la zona suele haber opciones informales por un precio adicional bastante accesible, aunque eso ya depende de cuánto negocies directamente con ellos en la entrada. Vale la pena mencionar también que durante la dictadura comunista, buena parte de esta zona sur del país estaba fuertemente restringida por ser área fronteriza cercana a Grecia. Así que Butrint permaneció prácticamente fuera del radar turístico internacional durante décadas. Y solo después de la apertura del país y de su reconocimiento como patrimonio de la humanidad, empezó a recibir el flujo constante de visitantes que ves hoy. Dato número 6. Internet casi regalado. Volvamos a lo cotidiano. Porque cualquier viajero moderno necesita estar conectado. Y en Albania, mantenerte en línea sale casi regalado. Un plan de celular prepago con llamadas y más de 10 gigas de datos cuesta en promedio 1.511 leques al mes. Unos $18.30. Si en cambio te vas a quedar en un apartamento y necesitas internet fijo de alta velocidad, de 60 megas o más sin límite de datos, el promedio es de 1.676 leques mensuales, alrededor de $20.40. Para ponerlo en perspectiva, en muchos países de nuestra región, un plan de internet fijo de esa misma velocidad puede costarte el doble o el triple, sobre todo en zonas donde la fibra óptica todavía es limitada. En Albania, la infraestructura de telecomunicaciones se modernizó de forma acelerada en los últimos 15 años, en parte porque el país llegó tarde a la revolución de Internet. Recordemos que hasta principios de los 90, casi, no existían teléfonos privados en los hogares albaneses, y cuando el país finalmente se abrió al mundo, invirtió con fuerza en redes completamente nuevas, sin arrastrar infraestructura vieja de cobre que renovar poco a poco como si tuvieron que hacer otros países europeos. El resultado hoy es una velocidad de conexión que sorprende a muchos turistas, con cobertura móvil que llega incluso a pueblos de montaña bastante alejados, disponible a un precio que en dólares apenas roza los 20 mensuales. Muchos viajeros que llegan con chip de SIM internacional terminan cambiándose a una línea local, apenas descubren que sale bastante más barato y con más datos incluidos. Si estás disfrutando de estos números tanto como yo, este es un buen momento para suscribirte. Así, el algoritmo te sigue trayendo más países con esta misma lupa del dinero real. Dato número 5. El bayrek de la calle. Volvemos a la comida, pero esta vez a la versión más barata y más querida de toda Albania, el bayrek. Es una masa de hojaldre rellena de espinaca, queso, carne o tomate, con raíces que se remontan a la herencia otomana, compartida por buena parte de los Balcanes, y se consigue en cualquier esquina de Tirana por un precio que va de 60 a 150 leques la porción. Es decir, entre 70 centavos y $1 con 80 centavos de dólar. Si le agregas un vaso de dalet, una bebida tradicional a base de yogurt, el desayuno completo rara vez supera los 200 leques, menos de $2.50. El bayrek no es solo comida rápida, es prácticamente un símbolo nacional. Se dice que hay panaderías especializadas exclusivamente en bayrek, sin ningún otro producto en el menú, que llevan generaciones enteras en la misma esquina, muchas veces heredadas de abuela a madre y de madre a hija.
con la misma receta familiar de toda la vida. Si ves una fila de gente local a la hora del almuerzo, esa es la señal de que vale la pena hacer fila también, porque un Bairek recién salido del horno, todavía caliente y crujiente, es completamente distinto a uno que lleva horas enfriándose en el mostrador. Con $1 puedes comer algo que te deja satisfecho por horas, algo que en la mayoría de nuestras ciudades ya no alcanza ni para un pan simple. La explicación es sencilla. Los ingredientes base, harina, verduras de temporada y lácteos se producen localmente y a bajo costo, así que el precio final refleja una cadena de producción corta, sin intermediarios ni importación. Comer barato y bien en Albania no es la excepción, es la norma, y el Bairek, con sus variantes de espinaca, de queso o de carne, es la prueba más contundente de eso. En muchas de estas panaderías tradicionales, el Bairek se hornea desde temprano en la madrugada y se vende durante todo el día. Así que es perfectamente normal comerlo tanto de desayuno como de cena. Y no es raro ver a un albanés comprando 2 o 3 porciones distintas para probar los rellenos de la misma tanda recién salida del horno. Dato número 4. El impuesto que nadie ve. Aquí viene uno de esos costos ocultos que casi nadie menciona antes de viajar. Cuando te hospedas en Albania, sea en un hostal, un hotel o un apartamento, además del precio de la habitación, hay un impuesto turístico por noche y por persona que se cobra aparte, muchas veces solo al llegar, en efectivo. En Tirana ese impuesto ronda entre 100 y 300 leques por persona por noche, es decir, entre $1.20 y $3.50. Pero si tu plan es quedarte en la costa, en zonas como Saranda, durante la temporada alta ese mismo impuesto puede subir a un rango de 200 a 500 leques por persona por noche, entre $2.50 y $6. No suena a mucho por una noche, pero si te quedas una semana entera en la Riviera en plena temporada, ese pequeño extra puede sumar entre 20 y $40 que no estaban en el precio que viste en la aplicación de reservas. Este impuesto existe porque los municipios albaneses lo usan para financiar limpieza de playas, mantenimiento de espacios públicos y promoción turística. Algo que se ha vuelto cada vez más necesario desde que el número de visitantes se multiplicó varias veces en apenas una década. En los últimos años, el gobierno ha reforzado los controles y las auditorías fiscales, porque muchos alojamientos informales, sobre todo los que se anuncian directamente en plataformas de alquiler, no estaban declarando correctamente ni el impuesto ni sus ingresos reales, algo que hoy se cruza con datos de ocupación y precios públicos para detectar discrepancias. Así que la próxima vez que veas una tarifa todo incluido en Albania, pregunta si ese impuesto ya está sumado, porque casi nunca lo está. Y siempre conviene llevar algo de efectivo en leques reservado exactamente para ese momento del check-in. Es un impuesto que existe en muchísimos destinos turísticos del mundo bajo distintos nombres, pero que en Albania resulta particularmente fácil de pasar por alto, porque casi nunca aparece desglosado en la plataforma donde reservaste. Y el anfitrión simplemente te lo pide en el mostrador como si fuera un paso más del trámite de entrada. Otra pregunta para ti. ¿Te habían cobrado antes un impuesto turístico así, sin que lo supieras de antemano? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Dato número 3. Vivir de alquiler en Tirana. Cambiemos de escala y hablemos de algo que ya no es de turista, sino de quien decide quedarse un mes o más: el alquiler. Un apartamento de un cuarto en el centro de Tirana cuesta en promedio 67.217 leques al mes, unos $818. Si buscas ese mismo apartamento fuera del centro, el precio baja a 41.180 leques, alrededor de $501 mensuales. Ahora viene el dato que realmente golpea. El salario neto promedio en Tirana ronda los 72.721 leques al mes, unos $885. Eso significa que un albanés promedio que quiera vivir solo en el centro de su propia capital gastaría prácticamente todo su sueldo mensual solo en el alquiler, sin contar comida, transporte ni ningún otro gasto. Por eso es tan común en Albania que familias enteras, incluso adultos con trabajo, sigan viviendo con sus padres o compartiendo vivienda entre varios adultos. No por costumbre cultural solamente, sino porque el alquiler del centro se ha vuelto casi inalcanzable para el salario local. El barrio de Biloku, ese mismo que mencionamos al hablar de los hostales, es un ejemplo perfecto de esta transformación.
Hasta 1990 era una zona vallada, exclusiva para la cúpula del Partido Comunista, prohibida para el resto de la población. Y hoy es la zona más cara y más codiciada de toda la capital, con precios de alquiler que superan largamente el promedio de la ciudad. Para un extranjero que gana en dólares o euros, ese mismo apartamento sigue pareciendo una ganga comparado con lo que pagaría en su país de origen. Pero para el vecino albanés que gana en leques, representa una presión real sobre su economía diaria. No es casualidad que Albania tenga una de las diásporas más grandes de Europa en proporción a su población, con cientos de miles de albaneses viviendo y trabajando fuera del país, muchos de ellos enviando remesas de vuelta precisamente para ayudar a sus familias a cubrir gastos como este. Es la paradoja de todo destino que se pone de moda demasiado rápido. Lo que para el visitante es barato, para el vecino de al lado empieza a ser una carga. Esta misma tensión explica por qué en los últimos años se ha vuelto un tema constante de conversación en la propia Tirana. Cada nuevo edificio de apartamentos que se levanta en el centro suele apuntar más al turista de corta estancia o al comprador extranjero que al joven albanés que busca su primer alquiler independiente. Y esa competencia por el mismo metro cuadrado es la que sigue empujando los precios hacia arriba año tras año. Este es un buen momento para suscribirte también, si quieres seguir viendo cómo el mismo número puede significar cosas tan distintas dependiendo de quién lo esté pagando. Dato número 2. Llenar el tanque aquí. Sigamos con los números que pesan en el bolsillo de quien vive ahí todos los días. La gasolina. 1 litro de combustible en Albania cuesta 185 leques con 92 centavos, lo que equivale a unos $2.27 por litro, es decir, cerca de $8.50 si lo convirtiéramos a un galón completo. Es un precio alto para la región, más caro incluso que en varios países vecinos de los Balcanes. Y la razón principal es que Albania importa prácticamente todo su combustible, ya que su producción petrolera local es mínima frente a la demanda interna. A eso se le suman impuestos que el Estado aplica sobre los carburantes para financiar parte del gasto público. Hay además un detalle histórico curioso detrás de este dato. Durante la dictadura comunista, la propiedad privada de automóviles estuvo prohibida durante décadas. Así que cuando el régimen cayó a principios de los 90, Albania literalmente tuvo que aprender a motorizarse casi de cero. Y lo hizo importando en más autos usados de toda Europa occidental, muchísimos de ellos de una sola marca, hasta el punto de que el país llegó a tener en proporción una de las mayores concentraciones de vehículos de una marca alemana premium en todo el continente, la mayoría de segunda o tercera mano. Ese parque automotor todavía envejecido, sumado al precio alto del combustible, hace que moverse en carro propio siga siendo un lujo relativo para el bolsillo local. El resultado es que mientras dormir, comer o moverte en bus resulta baratísimo, moverte en tu propio auto es uno de los gastos más altos de la vida diaria albanesa, comparable en dólares a lo que pagarías en algunos países de Europa occidental. Por eso tantos locales prefieren esos autobuses urbanos de los que hablamos antes, o las furgonetas compartidas que conectan ciudades por muy poco dinero. No es solo por ahorrar el estrés del tráfico de Tirana, es que llenar el tanque de un carro propio golpea el presupuesto de una manera que el resto de los precios del país no prepara a nadie para sentir. Dato número 1. Pagar por una playa gratis. Este es el precio que rompe toda la lógica que construimos en los 9 datos anteriores. En Albania, técnicamente, todas las playas son públicas y gratuitas por ley, incluyendo las aguas turquesa de la Riviera albanesa, esas que ves en fotos y que compiten en belleza con cualquier postal del Caribe. El problema es que casi ninguna de las playas más famosas te deja sentarte gratis. En zonas como Ksamil, 2 camastros con una sombrilla cuestan, en temporada baja, alrededor de 1,000 leques, unos $12, pero en plena temporada alta, julio y agosto, ese mismo par de camastros con sombrilla puede subir hasta 4,000 leques, cerca de $48 por un solo día. En zonas como Imara, los precios son algo más suaves, entre 1,000 y 1,500 leques, $12 a $18. Es decir, que la playa en sí no cuesta nada, pero sentarte cómodamente en ella, con sombra, puede terminar costándote más que una noche entera en el hostal del dato número 10. Esto ocurre porque los negocios de restaurantes y bares instalados justo frente al mar controlan de facto los camastros y sombrillas de la franja más cómoda de arena, aunque la ley diga que la playa es de todos.
Si puedes técnicamente tirar tu propia toalla en el suelo de forma gratuita en muchos tramos. Y de hecho hay calas menos conocidas, accesibles solo caminando o en kayak, donde todavía puedes tener metros de arena para ti solo sin pagar un leg. Pero en las playas más fotogénicas y concurridas, esas que salen en todas las fotos de Instagram, buena suerte encontrando un espacio libre gratuito en pleno agosto. Este boom de playas de pago es relativamente reciente, impulsado por el mismo estallido turístico que mencionamos al principio del video, y hoy convive de forma tensa con el derecho legal de acceso libre a la costa. Así que ahí tienes la paradoja final del dinero albanés. El país que te da hospedaje, café, comida callejera y transporte urbano a precio de centavos, es el mismo país donde puedes terminar pagando $48 solo por el privilegio de sentarte en una playa que, en papel, es gratis para todos. Y lo curioso es que muchos turistas ni siquiera se enteran de que existe esa alternativa gratuita hasta que ya pagaron, porque las playas organizadas son las que aparecen primero en cualquier búsqueda, mientras que las calas verdaderamente libres casi nunca tienen cartel, ni reseñas, ni una sombrilla esperándote. Solo tienes que estar dispuesto a caminar un poco más para encontrarlas. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿se puede vivir en Albania con menos de $5 al día? La respuesta honesta es que sí, pero con matices. Si hablamos solo del gasto diario en comida callejera y transporte urbano, dejando aparte el techo, $5 alcanzan perfectamente, incluso sobra para un café. Es justamente el presupuesto ajustado con el que vive buena parte de la población local, que gana un salario mínimo de apenas $606 al mes. Pero si metes en esa cuenta el alquiler, el impuesto turístico o un capricho como sentarte en una playa de moda, esos $5 se evaporan en minutos. Albania es al mismo tiempo uno de los países más baratos de Europa y uno de los más caros para quien gana en leques. Y esa contradicción, nacida de décadas de aislamiento seguidas de una apertura turística vertiginosa, es quizás la lección más honesta que nos deja este país. Si te gustó recorrer los números reales de Albania, suscríbete para acompañarme al próximo país, porque todavía nos quedan muchísimas cifras sorprendentes por descubrir juntos.